Gloria al nombre del Señor. Abra su Biblia, Mateo capítulo 6, versos 1 al 4. Lo voy a tomar para abrir este tiempo. Es más que nada una enseñanza en esta tarde. Y vamos a hablar de 10 principios bíblicos de ofrendar. Si tiene con qué anotar, le sugiero que anoten esta tarde. Va a ser algo maravilloso para su vida. Si hace notas en su teléfono, háganlas en el teléfono. Si trae su cuadernito, háganlo. Pero es algo hermoso, 10 principios bíblicos de ofrendar. Y Jesucristo comenzó en su Sermón del Monte hablando también acerca de dar en el capítulo 6, verso 1 al 4, y nos dice así: tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas, que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Gloria al nombre de nuestro Señor. 10 principios bíblicos de ofrendar. Nosotros sabemos que Dios es maravilloso y bueno con nosotros, que cada día nos provee para nuestras necesidades. Y el Señor me motivaba a hablarle a la iglesia acerca de dar, a expandir en lo que significa dar para Dios. Desafortunadamente muchas veces no se habla en la iglesia suficientemente de la obra financiera, de la aportación financiera, para la obra del Señor. Muchas veces los pastores nos sentimos un poco cohibidos para hablar acerca de las finanzas, porque necesitamos una mente espiritual, necesitamos madurez, necesitamos entender la palabra del Señor. Pero si nosotros como iglesia logramos comprender los principios que Dios nos dejó establecidos en su palabra, y cuando aplicamos esos principios que Dios dejó en su palabra, aplicamos a nuestra vida, veremos grandes bendiciones en el hogar, en nuestra vida, en todo lo que concierne a nuestras finanzas, a nuestro hogar, a nuestra familia. Y por consiguiente también la obra del Señor tendrá suficiente presupuesto para seguir predicando, para seguir hablando acerca de la salvación que está únicamente en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Como dije, hoy vamos a abordar, vamos a estudiar 10 principios bíblicos acerca de lo que es ofrendar, cómo debemos ofrendar, cómo debemos de dar para nuestro Señor. Ore conmigo. Señor, en esta hora te ruego que abras nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo dirija este tiempo para que logremos comprender los principios que dejaste establecidos en tu palabra, y así los apliquemos a nuestra vida y veamos bendición en abundancia de parte tuya. Toma el control de las mentes, los corazones, las intenciones. Toma el control de este ambiente, Señor. Háblanos de una manera directa, una manera en la cual transforme nuestra manera de pensar y por lo tanto de aportar para tu obra. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, a quien damos siempre la gloria. Amén y amén. Muchas veces escuchamos gente que dice: sí, en la iglesia solo están pidiendo, en la iglesia solo pedir. Pero la realidad es otra. Muchas veces esa es la excusa que usan muchos para no asistir a la iglesia. Muchos piensan que se está pidiendo para cosas que no se usan en la casa del Señor. Pero la realidad es que el tener un templo abierto conlleva muchos gastos, conlleva mucho dinero que necesitamos invertir para seguir predicando la palabra del Señor. Y vamos a ver
lo que el Señor dice acerca de cómo debemos los hijos de Él dar para que siempre haya presupuesto bueno en su casa. El primer principio, anótelo, el primer principio para dar es que es el mandamiento de Dios. Dar es un mandato de Dios. Lo vemos en Mateo 6:2. Y en Malaquías 3:10 también lo podemos ver. Pero Jesucristo, hablando a sus discípulos, dice: cuando le des a alguien. No dice si es que quieres dar, no es si te nace dar. Dice cuando le des, it's not if, it's when. Una cosa es si quisieras, pero lo que está implicando Jesús en sus palabras es que nosotros, como hijos de Dios, guiados por su Espíritu Santo, tenemos el impulso a dar. Y muchas veces hasta se convierte en una necesidad en aquel que ama a Dios, de demostrar su amor a Dios a través del dar. Y Él nos dice: cuando des. Muchos pueden argumentar que el dar era un solo mandamiento en el Antiguo Testamento acerca de los diezmos, pero nosotros vemos que Cristo nunca abolió el ofrendar o el dar los diezmos. Por el contrario, Él lo reiteró por medio de sus palabras cuando condenó a los fariseos por ser muy minuciosos en guardar la ley. Dice Jesús que aún colaban el agua para tomarla, para que no tuviera ninguna impureza. Dice Jesús que aún ellos, cualquier hierbita que tenían en el jardín, de ahí daban sus diezmos. Pero se habían olvidado de hacer la justicia, de tener misericordia hacia los demás. Si vamos a Mateo 23, vamos a Mateo 23 y verso 23, perdón. Mateo 23, 23 nos dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Y luego mire lo que dice Cristo: es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Vemos que Cristo reitera el dar, el ofrendar y el diezmar. Por lo tanto, no hay ningún argumento válido en contra de los diezmos, de las ofrendas y las aportaciones a la obra de Dios. Por lo contrario, es un mandato de Dios el que nosotros demos para su obra. Segundo principio que encontramos en la palabra de Dios es dar por el motivo correcto. El segundo principio: dar por el motivo correcto. Y lo dice Mateo 6:1. Tengan cuidado, nos advierte: no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Esto me lleva a una parábola, más bien era una escena en la que Cristo estaba en el templo y llegó un hombre rico y dejó caer sus monedas que hicieran ruido en el alfolí. Y dice que también llegó una viuda con 3 moneditas, que era lo último que tenía. Y dice Jesús: ¿quién cree ustedes que Dios se agradó más, del rico o de la viuda? Claro que de la viuda, porque el rico, de lo mucho que tenía, solamente quería lucirse que estaba aportando mucho a la obra del Señor. Mas la viuda, con un corazón genuino, generoso y humilde, dio todo lo que poseía. Por lo tanto, Jesús dice: ella fue de la que Dios se agradó. Y cuando Dios se agrada de nuestra aportación a su obra, vamos a ver cosas maravillosas que Él en retorno nos da, bendiciones sobreabundantes. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios no debemos dar para recibir reconocimiento de los hombres, sino para glorificar a Dios, para hablar de su bendición hacia nosotros
Y cuando nosotros lo hacemos de esa manera, dándolo para su gloria, Él, dice la palabra, que abre las ventanas de los cielos y Él derrama bendiciones hasta que sobreabunden sobre nosotros. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de dar. Primer principio, dar es mandamiento de Dios. Segundo principio, dar por el motivo correcto. Tercer principio, Dios quiere que demos para las necesidades de otros. Mateo 6:2. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esta. Pero aquí comienza diciendo, cuando le des a alguien que pasa necesidad. La iglesia de Cristo necesita estar alerta a las necesidades de los miembros del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros veamos a nuestro hermano, a nuestra hermana en necesidad, debemos darle ayuda. Necesitamos darle una manita, ponerle la mano en el hombro para que así nosotros podamos demostrar que tenemos el amor de Dios, que tenemos una fe viva que glorifica a Dios. A través de ayudar a nuestros hermanos en necesidad, testificamos a los demás de la transformación que Dios operó en nosotros. Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos que la iglesia siempre estaban trayendo sus aportaciones financieras para que hubiera siempre algo para las necesidades de los menesterosos, de aquellos que estaban en pobreza, que estaban pasando un momento de necesidad. La iglesia dice, nadie tenía las cosas como que fueran suyas propias, sino que todo lo tenían en común. No quiere decir que era una secta comunista, que todo lo vendían y lo traían, no, que cada vez que había una necesidad, tanto era el amor y la armonía de la iglesia que todos deseaban aportar para las necesidades, y siempre había abundancia en el templo. El Señor, nuestro Dios, en el Antiguo Testamento reprendió al pueblo de Israel por olvidarse de los diezmos, por olvidarse de las ofrendas. Vamos a Malaquías 3, lo leyó mi esposa durante la ofrenda, pero vamos a ver lo que la palabra nos dice acerca de lo que es dar, lo que al Señor le pertenece. Malaquías capítulo 3 y verso 10. Veamos desde el 8 para que veamos por qué el Señor reprendió al pueblo de Israel. Dice, ¿debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Y luego aquí lo dice, me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Y luego les lanza un reto, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Vemos que Dios habla fuertemente al pueblo porque no estaban ofrendando ni diezmando como lo deberían de hacer. Y Dios, en su amor y su misericordia, después de reprenderlos, después de ordenarles que lleven sus diezmos al templo para que haya suficiente alimento, para que haya suficiente sustento en la casa del Señor, les lanza un reto y les dice, si lo hacen,
les abriré las ventanas de los cielos. Y luego dice, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Les reta y les dice, inténtenlo, pónganme a prueba. Y luego dice, sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos. En las versiones antiguas de la Biblia dice, por ustedes reprenderé al devorador. Está hablando de que Dios va a causar abundancia en las cosechas. Si ahora lo ponemos en nuestros tiempos, no todos somos agricultores, pero tenemos ganancia de nuestro trabajo, y dice que las ganancias el Señor las va a guardar, el Señor las va a multiplicar, no va a permitir que se pierdan solamente por perderse, sino que el Señor causará que nosotros tengamos abundancia. Amén. Colosenses 3:23, en este mismo principio, que es el principio 4, lo que ofrendamos es para Dios. Lo que ofrendamos es para Dios. Mateo 6, 3 y 4, escúchelo. Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, entrega tu ayuda en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Quiere decir que lo estamos haciendo para Dios, como lo indicó en Malaquías. Son los diezmos que me pertenecen, son para Dios. Ahora en Colosenses 3:23, vamos a ver lo que nos dice Colosenses 3:23. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Todo lo que hagamos, incluyendo nuestra adoración en las finanzas, son para el Señor. Lo que ofrendamos es para Dios. Principio número 4, lo que ofrendamos es para Dios. La responsabilidad del liderazgo de la iglesia es que las ofrendas, los diezmos, sean usados conscientemente, sabiamente, para la obra del Señor. No la podemos malgastar, no podemos defraudar al Señor. Y por eso muchos han perdido la fe en los liderazgos de la iglesia, porque han visto el malgasto que se hace con los diezmos y ofrendas. Han visto que se pierde mucho de lo que se da, y no hay una actitud de responsabilidad en el liderazgo. Pero cuando nosotros ofrendamos, démoslo para el Señor. El Señor se va a encargar si alguien está haciendo mal uso de las finanzas de su casa. Gracias a Dios que nosotros tememos al Señor y queremos hacer lo mejor para Él. Queremos que haya provisión en su casa. Queremos que su casa permanezca. Principio como hijos y pueblo de Dios es entender que lo que ofrendamos, lo que diezmamos, es para Dios. Él es el que va a bendecirnos cuando nosotros le creemos a Él. El quinto principio es: ofrendar es un acto de adoración. Ofrendar es un acto de adoración. Un pastor estaba diciendo, lo primero que la gente debe de meditar o pensar o emocionarse cuando va a la casa de Dios es de la ofrenda que le van a dar al Señor. El rey David decía, no voy a ofrecer una ofrenda que a mí no me cueste nada. Y eso es lo que necesitamos entender, que nuestra ofrenda es un acto de adoración a Dios. Así que cuando ofrendamos, ¿cuál es nuestra disposición? ¿Está siendo una carga cuando llega el tiempo de levantar los diezmos y ofrenda? Y si es así, necesitamos revisar nuestro corazón, necesitamos ver dónde está puesta nuestra fe, porque ofrendar es un acto de adoración. Por lo tanto, tenemos que darle nuestra mejor
adoración a Dios. Vamos a Primera de Corintios capítulo 16. Primera de Corintios capítulo 16 y verso 2. Perdón. Primera de Corintios 16, 2 nos va a hablar acerca de lo que es el ofrendar para Dios. 16, 2 de Primera de Corintios dice así: el primer día de cada semana, cada uno deberá separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. Esto habla de una buena administración de las riquezas que Dios nos permite administrar para Él. Ofrendar es un acto de adoración. Cuando nosotros administramos nuestro dinero y separamos lo que es de Dios, Dios se complace. Estamos siendo buenos administradores de las finanzas que Él nos puso en las manos. Recordemos que Jesús dijo: el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. El que es infiel en lo poco será infiel en lo mucho. Por eso Dios muchas veces no nos confía todas las bendiciones que Él nos quiere dar en lo monetario, en lo financiero, en los bienes que puede Él depositar en nuestras manos, porque nuestro corazón aún no está preparado para entender que a través de lo que Él nos da, nosotros necesitamos regresarle a Él en adoración de lo que Él ha permitido que nosotros administremos. Y vemos a través de este versículo 2 del capítulo 16 de Segunda de Corintios, que el apóstol Pablo manda e instruye a la iglesia. Dice: el primer día de cada semana, cada uno deberá separar o debería separar una parte del dinero que ha ganado. El primer día de la semana es el domingo, es cuando se reunía la iglesia primitiva, la iglesia que comenzó en el libro de los Hechos. Entre semanas se reunían en los hogares para tener devoción, para poder escudriñar la palabra. Venían al templo a orar, pero el primer día de la semana lo habían separado para llevar las ofrendas. El domingo, los diezmos delante del Señor. Y esto es lo que Pablo instruye a la iglesia: el ser inteligentes, el ser sabios, el ser buenos administradores. Lo primero que nosotros debemos de planificar cuando recibimos nuestro pago por nuestro trabajo es: lo que le voy a dar a Dios es primero. Es lo primero que tiene que venir a nuestra mente cuando recibimos nuestro pago. Lo que le vamos a dar a Dios es parte de nuestra adoración. Es lindo y asistir al templo, es lindo cantar, participar, levantar las manos, batir las manos, decir aleluya, gloria a Dios, alegrarnos en la presencia del Señor. Pero el dar para Dios es una parte muy importante e integral de nuestra adoración. El Señor Jesucristo dice: donde quiera que esté tu tesoro, allí va a estar tu corazón. Si nos duele desprendernos para la obra del Señor, nuestro tesoro está en la tierra, está en el dinero y no en el reino de los cielos. Porque si tuviéramos esa actitud, esa mentalidad de que todo es para Dios y es de Dios, daríamos generosamente siempre para la obra de nuestro Dios. La forma en que nosotros damos le demuestra a Dios cuánto le amamos. Le demuestra a Dios que tan agradecidos estamos por nuestra salvación, por su cuidado y su provisión hacia nosotros. Lo primero que debería convertirse cuando nosotros nos convertimos es nuestra cartera. Pero muchas veces es lo último, ¿verdad? Cuando nos bautizamos, mejor sacamos la cartera, ¿verdad? Y la escondemos para que no se moje. Estamos hablando figurativamente. Me acuerdo, siempre me da risa lo que dice el hermano
El hermano Carlos, si es verdad, para el mundo hasta nos endeudábamos para que la fiesta siguiera, ¿verdad? El lunes ya estábamos preguntándole a nuestros compañeros de trabajo, me presta $100, anoche me gasté todo en la fiesta del compadre, de la comadre, del sobrino, de la sobrina. Siempre estamos tratando de ser espléndidos en el mundo, pero algo sucede cuando venimos al Señor. Nos da miedo, cuando más generosos debemos de ser para la obra de nuestro Dios, porque estamos sembrando en tierra fértil, estamos sembrando en la eternidad, estamos dando para que almas vengan a la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo, y Dios se va a encargar de nuestras necesidades. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Número 6, nuestra ofrenda debe ser motivada por la encarnación de Jesús. Va a decirte, ¿qué significa esto? Sí, nuestra ofrenda debe ser motivada por la encarnación de Jesús. Vamos a 2 de Corintios capítulo 8. 2 de Corintios capítulo 8. Y vamos al verso 9. 2 de Corintios 8, 9. Dice así: ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que Él, siendo el Dios del universo, el dueño de todo, se dio a sí mismo, dejó su gloria, dejó la adoración de los seres celestiales, dejó su trono en el reino de los cielos y vino a tomar un cuerpo humano, sujeto a padre, sujeto a madre, sujeto a la ley. Todo lo hizo por amor a nosotros, dejó toda su riqueza en su reino y se hizo pobre para que tú y yo, iglesia, recibamos su bendición, recibamos la riqueza espiritual, que es lo más grande, pero con todo lo que Él nos da, también viene su provisión en el área financiera. Cuando digo que nuestra ofrenda debe ser motivada por la encarnación de Jesús, necesitamos tener esta mentalidad. Si Él lo dio todo, porque yo muchas veces solamente quiero dar un poquitito de lo mucho que Él ya dio cuando vino, y de lo mucho que Él me da cuando recibo el salario que se me ha asignado? Muchos podrán arguir y decir que el 10% es suficiente. Muchos tienen la sagacidad de decir, bueno, le voy a dar al hermano Carlos, tiene necesidad, le voy a dar $20, pero lo voy a sacar del diezmo, que al cabo es el diezmo del Señor. No trabaja así. Muchos dirán el 10% es suficiente, pero déjeme decirle que el 10% es la base para dar. Debemos nosotros ver lo que Cristo hizo al venir a este mundo a salvarnos. Él se dio el 100%. Él, siendo el dueño del universo, se hizo pobre para enriquecernos. Por eso nosotros debemos de ser motivados a hacer nuestra ofrenda sacrificialmente dentro de nuestras posibilidades. Cuando estábamos conquistando a nuestra esposa, no reparábamos en gastos, ¿verdad? Hasta medio cheque, ¿verdad? Por comprarle ese osito de peluche, o ese anillo de oro, o ese pendiente de oro. O le pedíamos a mamá cuando no trabajábamos, ¿verdad? Y lo que nos daba de ahí, ¿verdad? Guardábamos para invitar a la novia a una nieve, ¿verdad? Nos esforzábamos, nos sacrificábamos para complacer a quien amamos. Así debe ser con Dios. Pero hasta al revés con nosotros, nos duele, no nos queremos sacrificar cuando es el tiempo de darle a Dios de nuestras finanzas. Por eso debemos meditar en lo mucho que Él dio al encarnarse, al venir
a dar su vida por nosotros, y de ahí nosotros decir, si Dios ya nos lo dio todo, ¿qué le puedo dar yo a Dios que le agrade? Muchas veces nos tiene que doler cuando damos. Tiene que ser un sacrificio. Muchas veces el Señor nos motiva y como que queremos meter la mano en la bolsa y no queremos, ¿verdad? Señor, reprendo. Pero la realidad es que cuando el Señor nos está motivando, Él quiere derramar algo maravilloso y grande sobre nosotros. Necesitamos entender que si Él ya lo dio todo y nosotros damos sacrificialmente, Él nos va a bendecir. Por eso nuestra ofrenda debe ser motivada por lo que Jesús hizo al venir a esta tierra a dar su vida por nosotros. Principio número 7. Debemos dar de acuerdo a nuestras posibilidades. Debemos dar de acuerdo a nuestras posibilidades. Pero Primera de Corintios, regresemos a Primera de Corintios, capítulo 16. Primera de Corintios 16. Perdón, Primera de Corintios 16. Gloria a Dios. Capítulo 2, versículo 2, perdón, 16, 2. Dice así: el primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. Necesitamos entender que lo primero que tenemos que pensar es lo que le voy a dar a Dios en la ofrenda y en los diezmos. Segunda de Corintios 8:12 es donde quería basarme y no lo miré, pero miremoslo. Segunda de Corintios 8:12, el 16:2 lo leímos, y vimos que se nos ordena poder traer nuestros diezmos cuando nos reunimos en la casa del Señor. Pero en segunda de Corintios 8:12 dice de la siguiente manera: todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo, y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Hemos visto muchos estafadores que dicen, pacte con Dios, si no lo tiene, pónganlo en su tarjeta de crédito, créale a Dios. Esto es una estafa, querida iglesia. La palabra de Dios nos dice, den de lo que tienen, no de lo que no tienen. Dios nunca nos va a exigir endeudarnos para dar a la obra del Señor. Y nosotros como sus pastores nunca le vamos a decir que dé y que se quede en deuda. No, el Señor desea que seamos buenos administradores de las finanzas que Él nos ha encomendado. Por eso es importante lo que leímos. Tenemos que dar dentro de nuestras posibilidades, de acuerdo a segunda de Corintios 8:12. Ofrendar de acuerdo como Dios nos indica en el corazón. Y por esto podemos entender que alguien que tiene mejor entrada de dinero, por supuesto, debe dar más que el que tiene menos entrada de dinero. Dios no desea que nosotros demos más de lo que podamos dar, como lo dije, a menos que Él lo ponga en nuestro corazón. A menos que su Espíritu nos dirija a hacerlo para bendecirnos abundantemente. Como lo dije, una vez yo di lo último que tenía a alguien que estaba en necesidad, $20, no es nada. Pero Dios ve el corazón. Yo no dije hoy por mí, mañana por ti. Esto no trabaja en la obra del Señor. Uno da por amor, uno da porque el Señor le hace sentir el dar. Y no pasó ni la semana cuando el Señor me bendijo doblemente de lo que yo había dado a esa persona. Y ya no tenía nada, pero eso es lo que el Señor hace cuando Él nos impulsa a hacerlo. Pero que nadie a usted le haga sentir mal, a decir, usted tiene que dar este día tanto, y si no lo tiene, délo con su tarjeta de crédito. El Señor no trabaja de esa manera. Debemos de dar de acuerdo a nuestras posibilidades, porque Dios está viendo cómo administramos las finanzas que Él nos ha dado. Amén. Principio número 8.
Las bendiciones de Dios serán de acuerdo a la forma en que ofrendamos. Las bendiciones de Dios serán de acuerdo a la forma en que ofrendamos. Vamos a 2 de Corintios capítulo 9. Segunda de Corintios capítulo 9 y verso 6. Las bendiciones que Dios nos da serán de acuerdo a la forma en que nosotros ofrendemos. Segunda de Corintios 9, 6 dice: recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Fíjese cómo Dios lo pone en palabras sencillas. Está hablando en forma agrícola. Si un sembrador siembra 5 semillas, va a tener solamente 5 plantas, ¿verdad? Y que a lo mejor ni todas se van a lograr. Pero si un sembrador llena un campo de semillas, va a tener abundantes plantas, y esas plantas van a dar abundante grano. Y esto es lo que es en la obra del Señor. Cuando nosotros estamos con nuestra mentalidad de que estamos sembrando en la obra del Señor, Él es el que va a darnos para poder seguir dando a su obra. ¿Qué hace un agricultor? Va y compra el grano, lo siembra, lo riega, lo cultiva, y cuando ese grano sale, él va y vende y va a agarrar su ganancia para poder comprar más grano y seguir sembrando. Y no solamente lo vende, sino que hay provisión para también su hogar y para repartir a otros. Es lo que hace también el Señor con nosotros. Cuando damos a su obra, Él nos va a dar más para que demos a su obra. Y si nosotros somos sabios y vemos que Dios nos está bendiciendo, vamos a decir: wow, quizás la semana que entra voy a dar un poquito más, y vamos a ver que Dios nos va a bendecir un poco más. Hay mucha gente que ha logrado entender este principio y son gente generosa para la obra de nuestro Dios. Han entendido que las bendiciones de Dios son de acuerdo a la forma en que nosotros damos, ofrendamos y diezmamos para su obra. Es un principio difícil de comprender, aunque es fácilmente explicado. Es difícil de comprender para nosotros, es difícil de aplicarlo, porque lo queremos ver ya. Mañana quiero que el Señor me da lo doble de lo que di. No es así. El Señor tiene que probar nuestra fe. Nosotros tenemos que dar con un corazón agradecido, sencillo, sin esperar nada a cambio. Por eso damos sacrificialmente para la obra del Señor. Y la respuesta de Dios, cuando nosotros lo hacemos con un corazón generoso, alegre, gozoso, la respuesta es poderosa de parte de Dios, como lo dijo en Malaquías 3:10: voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar sobre ustedes bendición hasta que ya no quepa. Pero ¿qué clase de fe tenemos nosotros para dar y recibir esa bendición? Mucha gente dice: si el Señor me diera $1,000,000, yo daría aunque sea la mitad a la iglesia. Right. Si lo que tienes no lo das con gozo, si lo que tienes lo das como que te están sacando un diente, ¿cómo crees que Dios te va a dar abundante? Mentes. Esa persona que piensa de esa manera, el mismo día se va a Las Vegas y malgasta todo lo que tiene. O se va a las tiendas, a un shopping spree, como decimos, y se gasta lo que Dios le ha dado. Por eso necesitamos entender estos principios y saber que si somos fiel en lo que Dios nos ha puesto en las manos, Dios nos va a dar más. Y si somos fieles en lo que nos da más, nos va a dar más. Es como cuando usted le da a un niño $1, ¿verdad? Y usted va incrementando eso. Y usted, pero le va enseñando a ese niño: no lo debes de malgastar.
trata de hacer esto con el dinero, y eso es lo que Dios hace con nosotros. Si nosotros damos, Él nos da. Y si nosotros damos más, Él nos va a dar más. Y si seguimos en esa etapa de fidelidad, en ese nivel de fidelidad a Dios, Él va a seguir depositando en nosotros. Y no crea que el pastor lo inventó. Vayamos a Lucas 6:38. Lucas 6:38. Lucas 6:38. ¿Lo tenemos? Perdón. Lucas 6:38 dice así: den, ¿y qué pasa? Den, ¿y qué? Y recibirán. Si no damos, ¿qué va a pasar, iglesia? No vamos a recibir. Ese es un principio de Dios. Den, es una orden. Y luego nos da la promesa: y recibirán. Dios nos ordena, pero siempre nos promete con las órdenes, los mandamientos que Él nos da. Den y recibirán. Fíjese lo que dice: lo que den a otros les será devuelto por completo. Pero fíjese lo que dice después: apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramando sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Wow. Tenemos que aprender este principio, iglesia. Den y recibirán. ¿Cómo lo debemos de dar? Con gozo y alegría, por amor, por agradecimiento de lo que Dios es. Y cuando lo demos así, nos va a ser devuelto completo. Pero además de lo que nos devuelva completo, viene con intereses. Gloria a Dios. Porque dice: apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. ¿Qué es lo que significa esto? En el tiempo antiguo, usted sabe que la gente usaba túnicas, y arriba de la túnica llevaban como un delantal largo que llegaba también hasta los tobillos. Cuando la gente iba al mercado a comprar grano, en el cinto se levantaban el manto que llevaban por encima hasta la cintura, y lo que sobraba lo hacían como una bolsa, y ahí les vertían el grano que compraban y lo sacudían para que cupiera más grano. Y es lo que está diciendo el Señor: cuando ustedes dan, van a sacudir ese depósito que ustedes tienen. Dios lo va a sacudir para que quepa más la abundante bendición que Él va a derramar cuando ustedes den con una actitud, con una fe que esté siempre en la bondad y la misericordia y la gracia de Dios. Cuando usted va a la tienda y compra una cajita de cereal, siempre hay, como se dice en inglés, un disclaimer. Hay una cosa que ellos escriben ahí, dice: el contenido de esta caja puede estar hasta el fondo, debido a que ha sido sacudida y movida de un lugar a otro, pero hasta ahí llega. Pero Dios dice: lo van a sacudir, se va a ir al fondo, le voy a echar más, lo van a sacudir, se va a ir sentando, pero más lo voy a sacudir, para que cuando llegue hasta arriba, todavía le voy a poner más de lo que ustedes han dado, para que desborde. ¿Qué significa? Para que seamos de bendición también a otros, no solo a la obra del Señor, sino a aquel que el Señor ponga frente a nosotros en alguna necesidad. Le será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramando sobre el regazo. Y luego sella con broche de oro Jesús y dice: la cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. En las versiones antiguas dicen: con la medida que den serán medidos. ¿O no dice así? Así es. En otras palabras, cuanto usted dé para la obra del Señor, es lo que el Señor le va a dar a usted. Quiera Dios que estemos aprendiendo muy bien estos principios en esta tarde. Si usted y yo aprendemos, querido oyente, y somos fieles en la iglesia
en la que el Señor nos ha plantado, la iglesia no tendría necesidad de estar pidiendo más o de estar haciendo actividades para recaudar fondos. Pero la realidad es que muchos no han logrado comprender estos principios y no han logrado tener esa clase de fe en Dios para confiar que lo que Él nos promete, Él lo va a cumplir en nuestra vida. Nuestra ofrenda o nuestra bendición vendrá de acuerdo en la forma en que nosotros ofrendamos. Grábese ese principio bien. Principio 9, nuestra ofrenda debe ser voluntaria y sin ser forzados a darla. Nuestra ofrenda debe ser voluntaria y sin ser forzados a darla. Segunda de Corintios, aquí donde estamos, 9:7, ya leímos el 6, lo vamos a leer junto. Segunda de Corintios 9:7. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Verso 7, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. La voy a leer una vez más. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión. Uno dice, no den con tristeza ni por necesidad. Esa es la presión. Necesito que el que está pidiendo vea que estoy siendo obediente. Eso no es para los demás. No debemos estar bajo presión. No den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. No quiere decir que el ofrendar es opcional o el diezmar es opcional para el cristiano. El ofrendar y el diezmar debe de hacerse de buena voluntad. Debe de hacerse por amor. Debe de hacerse por agradecimiento a Dios como parte de nuestra adoración. No vamos a dar de mala gana a través de la ofrenda, no. Por el contrario, voy a adorar a Dios a través de mi ofrenda. ¿Cuánto voy a dar? ¿Cuánto te voy a dar hoy, Señor? ¿Cuánto quieres que te dé? Y si Él lo pone y usted dice, eso no, Señor. No. Lo que el Señor ponga en su corazón, délo, porque Él quiere bendecirle de una manera especial. Por amor, por agradecimiento a nuestro Dios. Muchas veces nos preocupamos. Y dentro de esto, déjeme decirle, tenemos mucho para darle a Dios, pero necesitamos ser sabios administradores de los bienes que Dios ha depositado en nuestra vida. Muchas veces nos damos porque estamos pensando cuántos cafés de las marcas famosas podemos comprar durante la semana, o los caprichitos que se nos ocurran. No lo voy a poder tener si doy esto para Dios. Déjeme decirle que eso va a ser un sacrificio. Muchas veces decimos, no voy a comprarme ese cafecito que me gusta, o quizá no me voy a comprar el suéter que quiero para este invierno. Al dar lo que voy a dar, eso es un sacrificio delante de Dios. Y si lo hacemos con amor, por agradecimiento, Dios lo va a ver. Y Dios se va a glorificar y va a decir, wow, lo dio sacrificialmente, realmente me ama. Aquí va, te lo devuelvo, pero ahora prepárate, porque voy a remecer lo que te voy a dar hasta que sobreabunde lo que tú tienes. Ese debe ser la actitud, con alegría, con amor, con agradecimiento, no de mala gana ni por presión. No nos sintamos presionados, al contrario, cuando llegue el tiempo de la adoración a través de nuestra ofrenda, digamos, wow, Señor, ¿qué te voy a dar? Voy a dar lo mejor. Y eso es lo que he propuesto yo en mi corazón, dar más para la obra de Dios. Eso es lo que necesitamos nosotros entender. Solamente porque soy pastor no quiere decir que no voy a dar ni a ofrendar. Me estoy cortando la bendición, estoy cortando la bendición a mi hogar, a mis hijos.
pero hemos visto la mano de Dios obrar a favor nuestro porque queremos ser fiel en nuestras finanzas. Damos el 10%, sí, pero eso es solamente para comenzar. Después damos nuestras ofrendas, después damos nuestra ayuda si alguien necesita. Y lo hacemos con gozo, lo hacemos con alegría. Y muchas veces lo hacemos sacrificialmente, lo que damos. Pero lo hacemos por amor al Señor, y el Señor se glorifica grandemente. Déjeme decirle que hace unos días, y lo voy a decir como testimonio, nos reunimos con un pastor que vino de fuera, un pastor muy querido, y el Señor puso en nuestro corazón darle una ofrenda, y se la dimos con gozo, con alegría. Que el Señor lo bendiga y vaya con él, y que le dé a sus hijos algo de ahí, de la ofrenda que le dimos, y el Señor lo multiplicó. Ustedes también nos dieron una ofrenda sin nosotros esperarlo. Dios la misma semana, es más, se lo quiero decir, nos regresó más de lo que nosotros le dimos a ese pastor. Eso es como Dios trabaja, lo doble, lo triple. Muchas veces ni sabemos lo mucho que Dios nos da. Cuando llegamos ahí a donde el carro que rentamos, nos dieron un mejor carro, como siempre lo hacen. Pero es lo que Dios hace. En las cosas pequeñas, en los pequeños detalles, Dios se glorifica y nos da gracia, nos da de su favor. Pero ¿cómo estamos dándole a Dios? ¿Cómo estamos prestando ayuda a nuestro hermano, a nuestra hermana que está en necesidad? Debe ser voluntaria, sin ser forzados. Como Dios nos da, debemos de dar nosotros. La palabra dice: de gracia habéis recibido, den de gracia. Denlo de gracia. Si Dios nos ha dado mucha gracia, tenemos que dar mucho de esa gracia que Él nos ha dado. El último principio, el principio número 10. Hay mucho más, pero eso es lo que el Señor ponía en mi corazón para traer, para que nuestra iglesia comience a ver las bendiciones de Dios abundantes en nuestros hogares, que podamos ver su favor donde quiera que vayamos. Estaba hablando un pastor, y lo quiero dar como testimonio, un pastor muy famoso, un pastor que tiene una iglesia grandísima aquí mismo en California, de miles de miembros. Un siervo de Dios que ama la obra, que ama las almas, que da sin esperar a cambio. Dice que lo invitaron a una iglesia pequeña. Dice quizá había a lo mucho, dice, sentaba a 70 personas la iglesia. Y yo llegué, dice, como siempre, a dar lo mejor en la palabra, a enseñar como el Señor me ha permitido. Es un teólogo, es un hombre muy estudiado. Llegué, dice, una iglesia pequeña, di la palabra, tardé más o menos 1 hora, 10 minutos. La gente quería que siguiera enseñando, pero el tiempo pues ya nos estaba encima. Dice, me reuní con ellos, después comimos ahí en la iglesia, en el anexo, estuve compartiendo. Este es un hombre que es grande en el Señor, es el dueño, dijéramos como el dueño, pero es el director de The Masters University. Me senté, dice, con los hermanos, me despedí, me dieron un sobre, me dicen, toma este sobre, se lo damos con mucho amor. Dice, cuando llegué a mi hogar, abrí el sobre, era un sobre con miles de dólares que la iglesia reunió en la ofrenda para bendecir mi vida. Dice, inmediatamente levanté el teléfono, le llamé al pastor, le dije, pastor, esto debería de usarlo en su iglesia, pastor, es mucho para mí, el Señor me ha bendecido, quiero regresárselo. Y dice que el pastor le dijo, no, ni se le ocurra, pastor, esto es bendición para nuestra iglesia, porque sabemos que lo que hemos aportado para su ministerio, el Señor lo va a devolver grandemente. Dice, yo fui sin esperar, el Señor me bendijo grandemente a través de una iglesia de 70 personas, pero la bendición que a ellos les espera es maravillosa en el Señor. Debemos de entender el principio. Esta gente lo ha entendido. Y vamos al 10, principio número 10. Nuestra ofrenda
debe de ser dada con gozo y alegría. Nuestra ofrenda debe ser dada con gozo y alegría. Lo que me lleva, voy a ver si lo encuentro en estos instantes, si no lo voy a buscar después. Pero cuando Cristo iba hacia la cruz, está en Hebreos, dice la palabra que Jesús iba con gozo hacia la cruz. ¿Qué es lo que hizo Cristo en la cruz, iglesia? Lo dio todo. Dice que Jesús iba con gozo sabiendo lo que iba a hacer en esa cruz, el salvar a muchos. Si Él con gozo dio su vida, ¿por qué nosotros no podemos con gozo dar nuestra ofrenda y nuestro diezmo? Muchas veces lo hacemos diciendo, ay, ya descompleté, ¿qué voy a hacer? Lo damos sufriendo, lo damos en vez de traerlo con gozo y con alegría. ¿No se acuerdan de los jóvenes cuando éramos líderes de jóvenes que pusimos un video del hermano Franklin? Uno que iba danzando y brincando para dar la ofrenda. It was very funny, pero esa debe ser la actitud, ir con gozo. No estoy diciendo que usted venga brincando y bailando, no. Venga con gozo, sabiendo que lo que usted le está dando a Dios es su adoración. ¿Cómo se siente usted cuando sabe que Dios escuchó su oración? ¿Qué sentimos? Gozo, sentimos agradecimiento. ¿Cómo vamos a sentirnos sabiendo que Dios está aceptando nuestra ofrenda monetaria? Gozosos, diciendo, Señor, lo poquito que di, pero sé que te ha agradado. Gracias por este privilegio de dar para tu obra. Esa debe ser nuestra actitud. Segunda de Corintios 9:7 lo dice. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. En otras versiones dice, Dios bendice al dador alegre. Cuando entendemos que nuestra ofrenda le demuestra a Dios cuánto le amamos y demuestra nuestro nivel de compromiso con Él, nosotros vamos a ofrendar generosamente para la obra de Dios. Cuando nosotros entendamos que Dios promete darnos más para ser de bendición a la obra y a aquellos que están en necesidad, vamos a dar con gozo sabiendo que Él nos está usando como canales de bendición a su obra y a nuestros semejantes. Queremos ser instrumentos de Dios, amén. Pero nunca vamos a ese rinconcito, a esa área. Queremos poner las manos que otros sanen. Queremos hablar que otros se salven. Pero ¿qué en el dar? Ahí también necesitamos ser instrumentos en las manos de Dios. Ser canales de bendición. Ser ese canal. Y ese canal se va a ir haciendo más grande entre más dando estamos nosotros para la obra del Señor. Ese es el principio. El que más da, más recibe. El que siembra más, recibe más cosecha. Esa es mi oración, el ser de bendición a su obra y a nuestros semejantes. Cuando haya una necesidad, el poder aportar. Y eso es mi deseo para toda la iglesia, que estemos en el mismo nivel todos, que podamos decir, wow, aquí está para la obra, sin mirar qué va a pasar. Por el contrario, con fe diciendo, el Señor va a bendecir la obra, el Señor me va a bendecir, seguiré bendiciendo y Él promete darme mejor cada vez si sigo siendo fiel en mi dar, en mi diezmar, en mi ofrendar. Jesús mismo dijo que es más bendecido dar que recibir. Vamos a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, a los ancianos, a los líderes de la iglesia.
en el 20:35 de Hechos. Hechos 20:35 dice así: y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús: hay más bendición en dar que en recibir. ¿Por qué dijo Jesucristo hay más bendición en dar que en recibir? Porque de acuerdo a Lucas 6:38, como leímos, al que da se le devuelve con abundancia de acuerdo a como ha dado. El que recibe solo recibe, ya está siendo bendecido, pero ojalá y que el que reciba diga: oh, recibí del Señor, ahora voy a dar de lo que Dios me dio. Lo que hacemos nosotros cuando damos para el Señor es que nos estamos posicionando en ese canal de bendición que Él tiene para aquellos que son generosos para su obra. Y es un ciclo, es un círculo. Damos, el Señor nos regresa multiplicado. Aprendemos a dar y damos más, y el Señor nos regresa otra vez y multiplica más. Y damos más porque hemos recibido más, y el Señor nos va a dar más. Nunca vamos a poder lograr ganarle a Dios, pero es cuestión de fe, es cuestión de creerle a Dios, es cuestión de mantenernos enfocados en lo que Dios quiere para nosotros. El motivo para ofrendar no es usar a Dios como una ATM, una máquina reproductora de billetes o de dinero. Esto es lo que predican los que predican el evangelio de la prosperidad. Dele a Dios para que Dios le dé más. No, dele a Dios por amor, dele a Dios por agradecimiento, no por lo que va a recibir. No usarlo a Dios como una máquina reproductora o multiplicadora de dinero. El motivo debe ser nuestro amor, nuestro agradecimiento a Él por darnos el don inexplicable de amor en su Hijo. Así lo dice el apóstol Pablo cuando está hablando de ofrendar. Dice: den gracias a Dios por su don inefable de amor. Después de hablarnos de las ofrendas y de los diezmos, pone un sello. Pablo dice: denle gracias a Dios por su regalo inexplicable de amor. ¿Qué quiere decir? Que Dios lo dio todo al darnos a su Hijo. Por lo tanto, todo lo que nosotros le podamos dar a Dios nunca va a poder ganarle a Él. Por el contrario, Él nos va a bendecir más y más cada día. Por eso necesitamos entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Él no quiere quitarnos el dinero, por el contrario, Él quiere bendecirnos cada vez más, pero Él quiere darnos de acuerdo a nuestra fidelidad, a nuestra administración de los bienes que Él ha depositado para nosotros. Él nos dio tantas cosas, y lo dice Romanos 8:32. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Él lo dio todo. ¿Qué es lo que nosotros le vamos a dar a Dios? Los principios que aprendimos esta tarde nos ayudan a nosotros a conocer lo grande, lo maravilloso y lo bueno que es nuestro Dios para con nosotros. Que aunque todo le pertenece a Él, Él nos permite ser administradores de sus riquezas. Eso debería ser como pensamos. Gracias a Dios por lo que me das. Ayúdame a ser un buen administrador, una buena administradora de las abundantes riquezas que has depositado en mis manos. Cuando yo estaba pensando en cómo debemos de darle a Dios y saber que a Él le pertenece todo, como lo dice Salmo 24:1, dice Salmo 24:1, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. A Él le pertenece todo lo que está en la tierra, aún
los seres humanos. En Ageo 2:8, si va conmigo a Ageo 2:8, vamos a ver algo maravilloso que dice en Ageo 2:8. Ageo 2:8 dice de la siguiente manera: la plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. De acuerdo a lo que hemos leído, ¿de quién es el dinero que nosotros tenemos? De Dios. Ahora le voy a enseñar algo que estaba meditando y dije, wow, es cierto. Cuando usted va al banco y usted quiere retirar dinero, ¿cómo le gustaría a usted que le diga al cajero, solamente te voy a dar $5, ¿ok? Es todo lo que te voy a dar hoy. ¿De quién es el dinero que está en el banco? Mío. Lo gané, lo deposité para usarlo como yo quiera, a la hora que yo quiera, quien lo que yo quiera. Ahora medite usted que el Señor es usted y usted es el cajero, y el Señor está diciendo ofrenda y usted le dice, no, nomás te voy a dar esto. ¿De quién es el dinero? ¿De quién es la plata y el oro? Ese es un principio que necesitamos meditar, iglesia. Suena chistoso, pero es la realidad. Le estamos dando a Dios de lo que es de Él, no es nuestro. Solamente nos lo dio para que nosotros lo administremos. Y si aprendemos a administrarlo, y si aprendemos a invertirlo como Dios desea que lo invertamos, pidámosle al Señor un corazón entendido, que escuche su voz, que sea sensible a su presencia y a lo que Él está poniendo en nuestro corazón a dar. Que cuando nosotros lo hacemos de esa manera, el Señor se va a glorificar y nos va a dar más, nos va a confiar más bendiciones, más posesiones, más finanzas, pero Él quiere ver el nivel de compromiso, de fe, de amor, de entrega y de fidelidad que nosotros tenemos con Él al dar, al ofrendar y al diezmar. Recordemos que solamente somos administradores de sus riquezas, y si aprendemos nosotros a aplicar los principios que hemos visto en esta tarde, los principios que Dios nos dejó en su palabra, nosotros vamos a recibir en abundancia de Él para seguir honrándolo en el área financiera. En Malaquías 3:10 lo hemos leído. Dios nos lanza un reto y dice, pruébenme en esto. Si ustedes son fieles en dar para la obra, si son obedientes, si son generosos, Él nos dice, pruébenme en esto, pruébenme en esto. Y realmente nos está haciendo ver con estas palabras dónde está nuestro corazón. ¿Realmente le amamos a Él y a sus obras? ¿Realmente estamos totalmente rendidos a Él? Este es un barómetro o termómetro para entenderlo mejor de cómo está nuestro corazón delante de Dios. Si está en Él o está en el dinero, en las posesiones. Seguidamente Jesús o el Señor a través de su palabra, Malaquías 3:10 nos dice, si me creen y lo hacen, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan abundante que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Como lo decía la vez pasada, Dios nos va a bendecir a tal grado que vamos a decir, ¿a quién puedo bendecir? Aquel hermano está en necesidad, le voy a dar. Y Dios nos va a regresar, vamos a decir, ¿a quién voy a bendecir ahora? Es un principio que muchos han aprendido, pero con muchos tampoco hemos aprendido aún. Mucha gente da en cantidad enorme a la obra del Señor y vemos cómo Dios está bendiciendo sus vidas, está multiplicando lo que ellos tienen. Pero Dios es el reto que nos lanza en esta tarde, en este día, querida iglesia y oyente. Si me creen y lo hacen, entonces yo voy a derramar una bendición tan abundante que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Wow. Esto lo vimos en Éxodo o en el Pentateuco cuando Moisés pidió
para comenzar la obra del tabernáculo. Dice que tuvo que decirle a la gente que ella no trajera porque había abundancia. Qué rico sería que dijera yo, hermanos, ya no den, por favor, ya el banco nos va a regañar. Ahorita nos va a regañar porque nos faltan finanzas, ¿verdad? Pero qué lindo sería que haya abundancia y podamos decir, gloria a tu nombre, Señor. Vamos a ayudar a aquella obra, vamos a ayudar a aquel hermano, vamos a ayudar a aquella nación, vamos a ayudar. Todo esto lo quiere hacer Dios a través de nosotros. No solamente que llevemos el mensaje de salvación a la comunidad, sino que podamos aportar para que ellos vean a través de nosotros el amor de Dios. ¿Cuántos le creen al Señor en esta tarde? Amén, yo también. Porque si no le creemos a Dios, es pecado. Si no estamos dando como Dios merece que demos, es pecado. En Hebreos 11:6, la palabra del Señor nos dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la falta de fe muchas veces se ve en las finanzas, en el dar para la obra de Dios. Entendamos la palabra en esta tarde, querido oyente, querida iglesia. El no creerle a Dios en nuestras finanzas es pecado delante de Él, porque es imposible agradar a Dios sin fe. Espero que estos principios nos hayan ayudado en este día a poder ser generosos para la obra de Dios, a dar de gracia lo que recibimos de gracia, a dar sabiendo que el Señor multiplicará la semilla que sembremos cuando lo hacemos con un corazón humilde, generoso, alegre, gozoso, sabiendo que Él es el dueño de todo lo que nosotros tenemos y lo único que estamos haciendo es administrar su riqueza. Y si somos fieles en lo poco, el Señor va añadiendo para que sigamos siendo un canal de bendición a todo aquel que esté en necesidad, pero también a la obra del Señor que necesita para seguir proclamando el Evangelio de salvación.